personas estudian inglés, pero aún así el bilingüismo es muy bajo. ¿Acaso es muy difícil estudiar inglés que casi nadie aprende? Mira, el inglés realmente es un idioma bastante simple, digamos que si lo comparamos con el español podríamos decir que incluso es bastante básico. ¿Qué ha fallado históricamente? Pues es la manera en que se lo han entregado a las personas, o sea, la forma en que han intentado enseñárselo. Y de aquí se desprende algo pues que es bastante importante, pues infortunadamente desde el punto de vista negativo, y es que la gran mayoría de las personas sienten que son incapaces de aprender este idioma. Podemos analizar esto desde una óptica diferente, digamos, comparándolo con una asignatura distinta al inglés. Bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en octavo grado, la gran mayoría de estudiantes de mi curso, de compañeros, incluso yo, perdimos álgebra. De 40, 35 la perdimos. Y siempre que se hacían charlas con psicología, con asesoría pedagógica, siempre le decían al profesor, es imposible que solo 40, 5 estén aprendiendo. Entonces, el problema no puede estar en los 35 estudiantes, el problema tiene que estar en el método, en la metodología que usted como profesor está aplicando. Entonces, si esto lo aplicamos en el área del inglés, pues la cifra es mucho más alarmante, porque de la gran mayoría de las personas, digamos del 100% de las personas que intentan aprender inglés con estos métodos tradicionales, aproximadamente solo un 10% lo logran. Entonces, pero ¿qué pasa con las personas? Que cada uno siente que es incapaz, que no lo puede lograr o que el inglés es algo muy lejano. Sí, es verdad. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las estrategias que tú consideras que faltan en los métodos tradicionales, que fallan, perdón, en los métodos tradicionales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que la gente no aprenda realmente? Bueno, mira, los métodos tradicionales, y cuando hablamos de métodos tradicionales, estamos hablando de los que usan en las universidades y eso pasan a los institutos, ¿sí? Digamos que ellos tienen dos metodologías, digamos, generales, que es la que uno puede observar. Una es que le enseñan al estudiante desde el principio todo en inglés, es decir, el profesor desde la primera clase les habla todo el tiempo en inglés y esto al estudiante en vez de ayudarle, lo que le causa es un alto nerviosismo, muchísimo miedo, digamos un sentimiento de incapacidad frente al idioma y es totalmente lógico. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es una persona que no sabe y el profesor desde el primer día casi que le está demandando que piense en esa segunda lengua y eso es imposible. Todas las personas pensamos en nuestra lengua materna. Esto no es algo de los hispanos con respecto al inglés, no. Eso es algo natural. Entonces imagínate una persona que paga clases porque quiere aprender y desde el primer día el profesor le está hablando en un nivel experto. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que el estudiante no tiene una base sólida para poder entender esas cosas que el profesor está intentando decirle. Y en muchos casos, o en la mayoría, los profesores le piden al estudiante que adivine, ¿ya? Entonces el estudiante todo el tiempo está como en un espacio mental de incertidumbre. Eso que me dijo el profesor, ¿sí será? Lo que yo creo que entendí realmente es lo que él quiso decir. Entonces, desde allí el estudiante se llena de muchísimas inseguridades. Entonces, digamos que digamos que este método de hablarle todo el tiempo en inglés al estudiante puede funcionar, pero cuando ya el estudiante tiene una base sólida para poder entender eso, que lo acerque a ese nivel, pero imaginémonos que entramos a una clase de mandarín y no tenemos ni idea cómo se habla el mandarín. Por ejemplo, en mi caso, no tengo ni idea. Y desde la primera clase el profesor me habla en un mandarín perfecto y yo no tengo ni idea y él me dice, piensa en mandarín. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera, cómo voy a pensar en un idioma que no sé? ¿Sí? Bueno, esa es una de las fallas. La otra falla, digamos, en general de los métodos tradicionales, es algo que yo le llamo el exceso de gramática. Y es cuando intentan enseñarle al estudiante a hablar el idioma, pero a través de toneladas de teoría, ¿ya? Eh, no quiero decir que la teoría en sí esté mal, lo que quiero decir es que en nuestro día a día, digamos, hablando en nuestra lengua materna, nosotros
a nosotros no nos interesa si estamos hablando en un presente simple, continuo, o en un futuro progresivo, o en un presente perfecto. Nosotros nunca hacemos ese tipo de cuestionamientos, eso no hace parte de nuestra vida. En nuestro día a día nosotros sí hacemos cuestionamientos gramaticales. Por ejemplo, preguntamos en una conversación, un momento, ¿tú estás afirmando o estás negando? Eso es un cuestionamiento gramatical. O tú me dijiste que ya lo hiciste o que lo vas a hacer. Eso también, pero nosotros jamás preguntamos, un momento, tú me estás hablando en un me estás hablando en un presente simple o en un presente perfecto o en un presente continuo. Jamás preguntamos ese tipo de cosas. Pero igual uno Entonces, ese tipo de cosas las usa. claro, o sea, es muy importante aprender a hacer esas cosas, pero desde una óptica funcional, no teórica. Es decir, es como que yo quisiera enseñarle a alguien cómo prender una bombilla y empezar a explicarle toda la teoría de cómo funciona la electricidad. Entonces, la persona no necesita saber eso. Sí es importante que lo aprenda, pero como te digo, desde una mirada funcional, no enciclopédica, que te pone toneladas de teoría para decir algo simple. Perdón, se me olvidaba algo. Además de eso, hay un dato que es incluso, ¿cómo decirlo? Bueno, es un dato impresionante desde el punto de vista negativo, y es cómo el sistema educativo, desde que los niños entran a la primaria, el sistema educativo se encarga de sembrar en ellos todas las dificultades posibles para que no aprendan el inglés. Pero Entonces, ¿cómo es eso? eso suena muy fuerte, ¿cierto? Sí. Eso suena muy fuerte, pues porque se supone que el sistema educativo propende por el aprendizaje y por el buen desarrollo académico de una persona. Pero partamos de un hecho súper básico que no sé por qué no lo han logrado ver, y es que un niño en primero de primaria apenas está empezando a aprender la escritura del español, en el caso de nosotros, pues los hispanos, ¿sí? Entonces, un niño de primero de primaria está aprendiendo a juntar la M con la A y dice ma, ¿sí? Después de unos meses empieza a leer los carteles que se encuentra por allí, pero de manera monosilábica, es decir, sílaba por sílaba, la, casa, ¿cierto? Y estos niños que apenas están en ese proceso con el español, les ponen clase de inglés en el colegio con escritura en inglés y les exigen ortografía en inglés. Entonces, esto en sí es una aberración para el niño. Entonces, un niño que está aprendiendo a decir la casa, no a decir a leer, entonces le ponen los colores en inglés. Entonces el niño blue, yellow, green. Desde allí ya estamos sembrando en el niño muchísimas dificultades para que tenga una buena pronunciación. Entonces, años más tarde, tienen una pronunciación muy mala, y entonces la gente dice, no, es que yo soy pésimo para el inglés. Entonces, mira con este ejemplo tan simple. Muy bien, fuerte pero real. Bueno, pero entonces cuéntanos qué es Witix, porque tú traes una propuesta totalmente diferente. Bueno, mira, Witix es un nuevo paradigma en la enseñanza de idiomas. Mira, te lo voy a decir de una manera muy simple. Todas las personas que manejan alguna máquina necesitan capacitación de cómo funciona esa máquina, cómo cómo aprovecharla de la mejor manera para tener el mejor rendimiento, ¿sí? Witix parte de allí. Cómo funciona realmente nuestro cerebro, cómo potenciar todas esas capacidades que nuestro cerebro tiene para aprender. Por eso es que los estudiantes de Witix aprenden a hablar inglés muy bien en un promedio de tan solo 90 horas, arrancando desde cero. Incluso muchos estudiantes lo logran en 70 horas de clase, en 65 horas de clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que aquí, aparte de que van a recibir los datos de una manera mucho más fácil, sin esas toneladas de teoría que no nos va a servir al momento de hablar, al contrario, nos va a volver más lentos. Aparte de eso, el estudiante va a aprender técnicas muy precisas
de cómo sacarle el mejor partido a esa gran máquina que tenemos nosotros los seres humanos, que es nuestro cerebro. ¿Es cierto que es posible aprender inglés sin aprender la gramática? O sin memorizar, por ejemplo. No, mira, el aprender una segunda lengua es desarrollar una habilidad, ¿ya? Entonces pensemos que es una habilidad, es como, digamos, es más o menos en el mismo campo de la música o del deporte, ¿sí? Digamos, aprender a tocar la guitarra o el piano o aprender la técnica de algún deporte, digamos el fútbol o el karate, ¿sí? Cuando uno va a desarrollar una habilidad, sí o sí necesita de práctica. Hay algunas personas que venden la idea de que vas a aprender inglés sin hablar, sin practicar, sin disciplina pues eso es totalmente falso. ¿Cuándo has visto a un gran deportista que lo haya logrado sin entrenar? ¿Sí? Entonces, no es posible. O un gran músico, un gran guitarrista que lo haya logrado sin nunca practicar. Entonces, cuando estamos hablando de una habilidad, o necesariamente se tiene que hablar de buena práctica, de una práctica inteligente, eso sí, ¿no? De una práctica inteligente. Mira, nuestros músculos están ya pues acondicionados, ¿sí?, a hablar el español, entonces ellos ya saben cómo moverse ya para pronunciar las palabras en español. Cuando vamos a aprender, digamos, en este caso el inglés, hay sonidos que tiene el inglés que no tiene el español. Entonces, a través de la práctica, de la práctica inteligente que yo te digo, vamos a enseñarle a los músculos, a nuestros músculos para producir la voz, cómo se deben mover. Por ejemplo, la R. Ya, la R en el español, pues nuestra lengua hace este movimiento, rr, pero en el inglés no lo hace así. Nuestra lengua para producir el sonido de la R debe doblarse un poco para hacer R y no AR, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, dominarlas se logra es con práctica. Simple, cómo nos damos cuenta de que el mismo sistema educativo, desde la base, ya está generándole todos los problemas a las personas para que no aprendan. El tema de la lengua pesada o el acento latino, ¿no? Bueno, son dos cosas, un tris diferentes. Muchos profesores, muchas instituciones, digamos que de cierta manera como que condenan al estudiante que tiene una pronunciación latina o dicen que pronunciar el inglés como latino es un error y eso está muy lejos de ser verdad. Mira, eso es un mito que la gente tiene. Entonces, si no hablas como un norteamericano o como un inglés, entonces estás mal. Y eso es totalmente falso. Ese mito lo voy a derrumbar de una manera muy fácil. Mira, toda persona que aprende una segunda lengua, pues la pronunciación de su lengua materna va a pasar a la segunda lengua y eso es algo natural. Por eso, pues un francés que aprende español, pues va a hablar español con acento francés, ¿sí? Por eso es tan común ver un francés hablando español así de esta manera, es totalmente normal. Entonces, ahora pasándolo al campo del inglés, entonces los latinos, en general, no todos y cada uno, no en general, pues el latino va a hablar inglés con un acento basado en el español. El alemán pues va a hablar inglés con acento alemán, el francés va a hablar inglés con acento francés y así sucesivamente. Por un lado está eso, ¿no? Bueno, por otro lado están las personas que dicen, no, es que la pronunciación a mí me cuesta muchísimo, mi lengua es muy pesada y yo no sirvo para pronunciar el inglés. Bueno, eso tiene dos caras. En Witix sabemos, porque lo descubrimos, que la mayoría de las personas realmente sí pueden pronunciar bien, ¿ya? La mayoría de las personas. Hay, digamos, un porcentaje muy pequeño de personas que realmente sí tienen dificultades para pronunciar, pero ya te hablo de eso. ¿Por qué decimos y sabemos, eso lo tenemos súper claro, de que la gran mayoría de personas sí pueden pronunciar bien el inglés? ¿Cuál ha sido el problema de las personas para pronunciarlo bien? Es la forma en que el idioma ha entrado a sus vidas y es a través de las letras. Entonces,
En algún momento yo estaba dando una charla y dije, por ejemplo, por ejemplo, el verbo hablar, y alguien dijo, yo sé. Y yo le dije, bueno, dímelo, y me dijo, talk. Yo le dije, ok, mira, se dice talk. Repite, por favor. Y este chico me dijo de nuevo, talk. Y yo le dije, no, escucha bien, mira, talk. Bueno, con mucho esfuerzo logró decir talk, que tampoco es lo mismo. Y él me dijo, no, profesor, es que yo soy muy malo, tengo la lengua muy pesada. Y yo le dije, no, un momento, mira, di esto, toco la puerta, talk, talk. Y le pareció un poco tonto, pero lo hizo. Entonces dijo, toco la puerta, talk, talk. Y entonces yo le digo, mira, ese talk que acabas de decir allí es el mismo talk del verbo hablar, ¿sí? Es el mismo sonido, la forma de decirlo es la misma, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú lo dijiste al principio, tu cerebro estaba haciendo una relación con letras, por eso lo estaba diciendo así. Ahora, cuando yo te pedí que dijeras, tu cerebro hizo una relación con una situación, ¿ya? Diferente, que te lleva a decirlo muy fácilmente. Entonces, es un tema de cómo nuestro cerebro o con qué nuestro cerebro relaciona las palabras. Entonces, desde lo que te dije ahora, partiendo de la escritura, es que muchas personas generan esa mala pronunciación. Ahora, en Witix, nosotros tenemos una técnica impresionante, que es la técnica demostrativa, que es a través de la manipulación de unos elementos físicos, las personas integran todas esas palabras sin letras, ¿ya? Entonces, cuando las personas aprenden escribiendo, ¿ya? Sienten que están aprendiendo, se sienten seguras porque dicen, no, es que si yo escribo aprendo. Pero ¿qué pasa? Muchas personas dicen, no, mira, yo escribo el inglés y yo entiendo un texto leyéndolo, pero yo soy incapaz de hablar. O cuando me hablan no entiendo nada. Pues ¿qué pasó allí? Que trabajaron su escritura, pero su oído estuvo dormido, ¿sí? Entonces su oído no hizo como ese esfuerzo, ¿ya? Para integrar las palabras a los procesos de pensamiento. Es así de básico. Digamos que en Witix, con la técnica que nosotros manejamos, las personas integran las palabras con la pronunciación correcta porque no tienen ese prejuicio de las letras, ¿ya? Las integran a sus procesos de pensamiento y después, cuando ya pronuncian sin ningún inconveniente, que ya lo hacen con confianza y todo, aprenden de que eso que ya saben tiene unos símbolos y aprenden eso que ya saben cómo se escribe. Entonces es el proceso a la inversa, que es a la inversa de lo tradicional, ¿no? Pero que a su vez es muy parecido a cómo aprendimos nuestra lengua materna. Nuestra lengua materna no la aprendimos a través de, o sea, con lápiz, cuaderno, alguien hablándonos frente a un tablero, sino que fue a través de la experiencia. Entonces, desde que estábamos niños, nuestro cerebro hizo una relación de sonido con imagen, porque nuestro cerebro piensa en imágenes, no piensa en letras. Entonces, en Witix tenemos la técnica que imita ese proceso natural de cualquier persona aprendiendo su lengua materna. Lo que hace diferente a Witix de los demás métodos es que Witix entiende a la gente. Es básicamente eso. Witix entiende al estudiante y Witix le hace entender al estudiante que él no tiene un problema, ¿sí? Que él no tiene un problema. Eso es básicamente, todos los estudiantes de Witix se sienten felices cuando empiezan a aprender porque empiezan a darse cuenta que nunca estuvieron mal. Es decir, que si no aprendían no era por ellos, sino que era la forma en que intentaban enseñarles la que no estaba bien. Entonces, eso es. Mucha frustración de parte de los estudiantes que llegan a Witix. Sí, todo el tiempo los estudiantes que llegan a nosotros, que ya han intentado muchos cursos, ya nosotros tenemos estudiantes que incluso se han endeudado para irse a estudiar a Estados Unidos, que han estudiado en Europa y no lo han logrado, porque realmente los métodos allá son los mismos. La diferencia la hace es que pues son profesores nativos, pero la metodología como tal es la misma. Entonces hay mucha frustración en la gente, pero afortunadamente para ellos, cuando han llegado pues a Witix, que han encontrado esta forma tan diferente de aprender, pues se sienten muy reconfortados realmente. O sea que podríamos decir que ustedes son una luz en el horizonte para aquellas personas que no pueden aprender.
Bueno, somos la nueva era en el aprendizaje de idiomas porque las personas que lo conocen y que lo prueban realmente encuentran algo totalmente diferente y sienten un alivio impresionante porque realmente desde el inicio hasta el final del proceso aprenden de manera muy cómoda. Listo, Julio, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, gracias a ustedes.